que no sufran, para que no tengan miedo. Entonces, la muerte es uno de los grandes tabúes de nuestra sociedad que hay que superar, porque cuando la miramos de frente y cuando ahondamos en ella y no nos quedamos solo en la superficie de una muerte física, nos damos cuenta de que la vida es una experiencia extraordinaria que merece la pena ser vivida, aunque nos conduzca a todos a un momento final que es la muerte. Para acompañar en el proceso de morir, es muy importante, como yo os decía, acompañar en distintas esferas. No solamente yo como profesional de la salud, pues yo acompaño en la esfera física básicamente. El sistema sanitario está organizado para que sea eso principalmente mi forma de actuar y de acompañar. Pero también hay que mirar el lado mental, el lado emocional, social y por supuesto espiritual de la persona que se enfrenta a la muerte y también todo su entorno. Porque no solamente hay que acompañar al que muere, que está pasando por un momento de gran incertidumbre. Lógicamente va a haber un cambio importantísimo en su existencia. No debemos olvidar, atendiendo a lo social, que todo el entorno también lo está sufriendo. Está sometido a la misma incertidumbre, a las mismas emociones, a las mismas dudas. Una persona, ante la muerte, lo que nos transmite son estas necesidades. Por un lado, tener un buen control del dolor y otros síntomas. Y de hecho, a mucha gente que le pregunto, ¿te da miedo morir? La respuesta es bastante frecuente. No me da miedo morir. Lo que yo no quiero es sufrir. Lógico. No queremos pasar por dolor, por fatiga, por agitación, por ansiedad. Claro que no. Y hay que acompañar bien desde ese lugar. Pero también es muy importante que acompañando desde ese lugar evitemos una prolongación excesiva del proceso. Yo en estos casos siempre me paro y recuerdo el caso de un paciente que llevé el año pasado. Un hombre que durante un año visitó toda clase de médicos. No sabía qué le pasaba, solo que no podía tragar. Se le paraba la comida en mitad del esófago, no podía tragar, al final lo echaba todo y empezó durante un año a perder peso, a encontrarse mal, a debilitarse. Un año de mucho sufrimiento. Un año donde no le daban un diagnóstico, pero él sabía que algo mal estaba yendo y que probablemente le quedaba poco tiempo de vida en ese estado. Cuando ingresó en el hospital lo pusieron a mi cargo ya como paciente paliativo, porque ingresó cuando le hicieron una prueba repetida donde ya se veía el origen de ese bloqueo al tragar, que era un cáncer en el esófago. Ese paciente, que había tenido un año de sufrimiento, pero también un apoyo familiar impresionante, le dio tiempo a tomar una decisión, y era que si lo que tenía era como se temía, algo terminal, que no quería una prolongación excesiva del proceso. No permitió ni ponerse sueros. Para mí aquello fue una lección tremenda, porque como médico yo he sido preparada y entrenada para intentarlo al menos. Tuvimos que parar y acompañarlo pues desde una comunicación, no tenía ni dolor, estaba tranquilo y en poquitos días se apagó, pues porque acabó deshidratado y con todo el proceso de la muerte que le vino, ¿no? Entonces también hay que saber cuándo parar. Hay que saber que hay un momento en el que si la enfermedad está muy avanzada, muy cronificada, es el momento de parar, aliviar y acompañar a un buen morir. También es muy importante para la persona que va a morir, la persona quiere mantener su autonomía hasta que pueda ser. Es decir, no aniñar a la persona enferma, dejar que sea por sí mismo quien pueda llevarse la cuchara a la boca, aunque sea solo eso lo que pueda hacer. Y ya no pueda caminar y haya que ayudarle en el cambio del pañal. Las personas queremos mantener la máxima autonomía. Es como un principio de dignidad para nosotros. También tener espacios donde aliviar la carga emocional, crear vínculos afectivos con las personas queridas. Qué importante que es esto durante toda la vida. Lo que pasa es que durante la vida nos dedicamos muchas veces a luchas de egos, ¿no? Me has dicho, te he dicho, ahora no te hablo, ahora me enfado, ahora te bloqueo. Pero en el momento, en el de la hora de la verdad, qué importante es tener un vínculo afectivo sincero con una comunicación clara, afectuosa, presente.
También muchos lo que nos transmiten es tener seguridad de tener un entorno acogedor que cuide de las necesidades y saber que no van a ser abandonados en el último momento. A mí me gusta también pararme cuando hablo de la muerte, porque la muerte, como hemos visto, es algo holístico que abarca muchos frentes, muchos pilares. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo físico cuando morimos? Porque me encuentro que hay mucho desconocimiento. Antes, cuando la gente moría en sus domicilios, la familia, los vecinos estaban alrededor de la cama e identificaban muy claramente todo lo que estaba ocurriendo. He empezado con los estertores, ahora parece que la piel le ha cambiado de color, pero me encuentro que hay unas lagunas muy grandes en este proceso físico de morir que genera mucha ansiedad. Una de las cosas que ocurre con el cuerpo, como dice la definición de muerte física, es que poco a poco las funciones vitales van cesando y eso implica que disminuye en primer lugar el nivel de actividad de la persona. Si nos ponemos ante una persona con una enfermedad oncológica, poco a poco va a ir disminuyendo la actividad. Si ha podido pasear por la casa, va a llegar un momento en el que su vida va a ser una actividad de la cama al sillón, y llegará un momento en el que la debilidad del cuerpo sea tan grande que solamente pueda permanecer en la cama, con tendencia cada vez a reducir más la sed y el apetito. ¿Por qué? El cuerpo es muy sabio y la muerte es un proceso fisiológico. El cuerpo está cesando sus funciones y por lo tanto no necesita un aporte insistente de agua o de alimento. Algo que veo también muy frecuentemente en el día a día en la clínica. Las familias se agobian mucho. Ya, pero es que no bebe, es que no come, es que se va a morir. Por desgracia, es que se está muriendo. Y el cuerpo lo que hace es reducir así todo su funcionamiento. Ya no necesita combustible. Mientras tanto, hay una serie de signos que nos están dando información. Va disminuyendo poco a poco la temperatura corporal, aunque a veces encontramos picos de fiebre, porque lo que puede ocurrir es que el cerebro deje de regular adecuadamente la temperatura corporal y la persona tenga fiebre muy alta, aunque no tenga una infección de base. Va a haber cambio en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca, también cada vez a menos. Es muy típico, y esto lo habéis oído muchos de vosotros, lo de dejar de orinar. Va también por aquí, porque baja la tensión, va bajando todo se va apagando. Y va a haber en los últimos momentos también cambios en la respiración. Es muy frecuente los días de antes ir notando cambios de manera que la respiración va siendo cada vez más pausada, más superficial y aparecen las pausas de apnea. Esto de que si tú acompañas a la persona conforme respira, vas a darte cuenta que pasan segundos que a ti te falta el aire y tu cuerpo te pide respirar, pero la persona continúa todavía unos segundos más en apnea. El cuerpo también va disminuyendo el nivel de oxígeno que le entra. Con los cambios en la respiración disminuyen también los reflejos cerebrales y el reflejo de deglutir. Por eso es frecuente en el lecho de muerte encontrarnos que aparece como un gorjeo, que son secreciones en la garganta que hacen ruido y desde fuera nos agobian mucho, y son secreciones acumuladas porque la persona ya no tiene ese reflejo que todos tenemos de tragar automáticamente nuestra saliva y nuestras secreciones. Y también va a haber, por supuesto, una alteración del nivel de conciencia. Conforme va cesando las funciones del cuerpo, la tendencia es a pasar más horas dormido y conectarse cada vez menos y durante espacios más largos con los familiares y con el entorno. Y también en los últimos momentos, no sé si habréis oído decir, que hay como un aumento de la capacidad de audición, de manera que muchas veces incluso personas que han tenido sorderas graves, nos damos cuenta de que están escuchando lo que se dice a su alrededor en ese momento. Y también aumenta la sensibilidad de la piel. Vale. Estos dos últimos factores están también muy relacionados. Realmente, aunque aquí pone alteración del nivel de conciencia, más bien es de consciencia, la consciencia despierta.
pero lo que se está produciendo es una ampliación de la conciencia que somos. Porque en nuestro cuerpo, como más adelante también explicaré, coexisten las dos cosas. La consciencia despierta de nuestro cerebro, todos estamos conscientes ahora, y nuestra conciencia, que es nuestra alma, nuestra energía, lo que somos a nivel espiritual, está también aquí. Y eso se manifiesta mucho más cuando la consciencia despierta va disminuyendo. Por eso, no es de extrañar que en esta alteración del nivel de conciencia, en el proceso de la muerte física, hay personas que se conectan con una gran lucidez, aunque tengan una demencia de base, son capaces de repente de reconocer a los familiares que hacía años que no reconocían y hablar con ellos con normalidad. Y dicen, madre mía, si hacía años que yo no podía hablar con él o con ella como estoy hablando ahora. Hay una expansión de la conciencia, ¿vale? Y luego también es muy frecuente, y esto es algo maravilloso, que deja una huella inolvidable en la familia y en los profesionales cuando acompañamos, que nos cuenten que hay a su alrededor familiares y seres queridos ya fallecidos que les están diciendo que es el momento de volver a casa, de volver al verdadero hogar. Incluso con personas muy escépticas que no tengan creencias de tipo espiritual o religioso, os puedo decir que la sensación que queda, porque lo que hay ahí es mucha claridad mental en la persona que va a fallecer, es como la certeza de que esto no acaba aquí, aunque haya una despedida. Por eso, por todas esas necesidades que yo os he comentado que nos transmite la persona que va a morir, y por lo importante que es un buen acompañamiento, también quería mencionar algo que ocurre diariamente en el día a día a nivel profesional, y es lo que llamamos la conspiración del silencio. La conspiración del silencio consiste en no dar información a la persona, al paciente en este caso, ni sobre el diagnóstico, ni el pronóstico, ni nada referente a una enfermedad que de por sí va a traer un mal pronóstico, lógicamente, y va a desembocar en la muerte. Entonces, pues la conspiración del silencio muchas veces procede de familiares que están también ellos intentando gestionar una mala noticia. Y quizá por sobreprotección, por idea de que la persona no va a poder asumir la mala noticia de que quizá no le quede mucho tiempo de vida, nos dicen a los profesionales que no hablemos nada, que no contemos nada, pero sí que es cierto que esto también supone un trabajo para los que acompañamos en el proceso de morir, porque no solamente se acompaña al que muere, sino también al que sufre a su lado porque hay un amor, porque hay un vínculo y un cuidado, ¿no? Y bueno, generalmente la conspiración del silencio es muy frecuente, pero también os digo que con una buena comunicación con la familia, dando tiempo para que poco a poco vayan gestionando, al final es posible informar adecuadamente a la persona, sobre todo cuando la persona nos está pidiendo información, porque todos tenemos derecho a ser informados de lo que nos está pasando. Y la pregunta clave que a mí siempre me funciona en familiares que no quieren que se le diga nada al enfermo o enferma es: si a ti te estuviera pasando, ¿tú querrías saber que te vas a morir? Os puedo decir que quitando muy poquitas personas que tienen mucho miedo a morir y no quieren saber nada, la gran mayoría me han dicho sí. Y a partir de ese momento es cuando permiten que se dé una información adecuada a la persona enferma. Yo recuerdo el caso de Eulalia. Eulalia era medio pariente mía, la mujer de un primo de mi madre, que cuando yo empecé a trabajar en el hospital de Caravaca, hace ya años, y con mucho menos recorrido en el tema de la muerte, en informar sobre malas noticias y demás, pues ingresó con un cáncer muy evolucionado y metástasis hepáticas. Ingresó porque tenía unos vómitos que no la dejaban vivir, continuos, aunque no comiera, claro.
Ella sabía que algo iba mal y nadie le había informado de que tenía un cáncer de colon muy evolucionado. Sus hijas, además en la confianza, me dijeron, no le digan nada, por favor, ella no lo soportaría. Realmente este tipo de comentarios son proyecciones. Las que no podían sostener que su madre iba a morir eran sus propias hijas. Entonces también hay que entenderlo, pero yo desde mi inexperiencia y desde el miedo a la muerte, porque durante mucho tiempo he tenido miedo a la muerte, por supuesto, decidí conspirar. Eulalia acabó muriendo muy enfadada, con unos vómitos que le pusiéramos lo que le pusiéramos no se controlaban, porque detrás de un síntoma físico también hay emociones que pueden agravarlos, ¿eh? Y diciendo, yo tengo algo malo y no me lo queréis decir. Nunca olvidaré esta experiencia. Y os puedo decir que para mí como profesional fue una sensación de fracaso tremenda que me hizo de alguna manera ponerme las pilas para empezar a integrar yo también la idea de la muerte, de dar malas noticias, de acompañar correctamente. Y ha sido todo un proceso, ¿eh? Bueno, pues aquí vienen representadas en una espiral un tanto caótica todas esas emociones que se mueven cuando recibimos una mala noticia. En este caso estamos hablando de la mala noticia de un mal pronóstico vital. Este tipo de emociones están representadas así, fueron descritas por una psiquiatra llamada Elizabeth Kubler-Ross, que ha hecho un gran trabajo con respecto al estudio de la muerte, y hay un libro precioso de leer que es La muerte en un amanecer, que yo os lo recomiendo a todos, y ella habla de que existen una serie de fases que pueden estar mezcladas unas con otras a nivel emocional cuando uno se entera de algo así como tienes una enfermedad muy grave, de muy mal pronóstico y te queda poco tiempo de vida. Lo primero que aparece es la negación. Lo primero que decimos ante una mala noticia, ante algo que nos sorprende es, no puede ser, eso no me puede estar pasando a mí. Imposible. En esta primera fase es muy normal, muy humano, que intentemos buscar segundas, terceras opiniones en distintos profesionales para que corroboren eso que sentimos y es que no es cierto, que no puede ser, que no puede pasar. Sin embargo, cuando han habido varios diagnósticos que han coincidido, la persona ya no puede seguir negando la realidad y se puede llegar a entrar en una fase, habitualmente se entra, de mucha rabia, de mucho enojo, donde lo normal es proyectar en el otro el enfado por la impotencia de no poder hacer nada contra algo irremediable, como es un diagnóstico y un mal pronóstico. En este caso es muy difícil acompañar a la persona que está proyectando continuamente en el otro, porque proyectan contra familiares. Es que tú no me llevaste al médico cuando yo te dije que me dolía la espalda. Por tu culpa no hemos llegado a tiempo. Y ya sobre los profesionales ni os cuento. Y esto lo vivo a diario. El enfado, la impotencia. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues en primer lugar no entrar al trapo de cruce de reproches. Imagino que una de las principales cosas que tenemos que hacer es precisamente lo que estamos haciendo hoy. Conocer que esto se da, pero que habitualmente suele ser pasajero. Es muy difícil, aunque hay casos, que una persona se mantenga perpetuamente en un estado de negación o de rabia, ¿no? Llega un momento en el que cuando la emoción se ha agotado y la persona está agotada también emocionalmente, aparezca la fase de negociación. Es ese momento en el que uno dice, venga, vale, de acuerdo, tengo esta enfermedad, voy a morir de esto, pero si al menos tuviera la oportunidad de vivir 2 años más, yo conozco el caso de una mujer, para que mi hija cumpla los 18 años, sea mayor de edad, y lo he conseguido, la verdad. Tenía un pronóstico muy malo por un cáncer de mama y ha estado luchando con el cáncer de mama y su objetivo era no dejar a su hija menor de edad, sin madre, y al final ha muerto con la hija con 19 años. Pero se llega a una negociación generalmente con un poder superior. Muchas veces lo que uno anhela, lo que uno pide y suplica,
no se corresponde con lo que realmente va a pasar o está pasando. Y es cuando pueden entrar la fase de la tristeza, de la depresión, del sinsentido, donde la persona tiende a aislarse en su dolor, en la sensación de que todo está perdido. Y si difícil es acompañar a una persona que está en ira, también es muy difícil acompañar a una persona que está triste, que se niega a recibir visitas, que se niega a compartir momentos felices, porque la vida carece de sentido. Hay personas que mueren en este bucle, sin salida, pasando de una sensación a otra. Por eso es muy importante un buen acompañamiento profesional, pero también un buen acompañamiento familiar. Y la familia también necesita el respaldo profesional y saber lo que está pasando, ¿vale? Puede haber un momento en el que Elizabeth Kubler-Ross escribía casos donde la persona supera toda esta situación y antes de morir puede estar incluso una temporada con un estado de aceptación, incluso esperanza, con la sensación de que todo ha tenido un propósito. Y eso supone un trabajo personal y espiritual muy profundo. En estas primeras fases de negación, enfado, negociación y depresión, si podéis daros cuenta que hay una pregunta en todo momento en el ambiente, y es ¿por qué? Y uno puede decir ¿por qué? Desde la negación, desde el enfado, desde la tristeza. ¿Por qué? Realmente hay una lucha, porque no hay una aceptación. ¿Cuándo se puede dar la posibilidad de una aceptación? Cuando uno le da la vuelta al por qué y empieza a plantearse, y esto es entrar en una fase de búsqueda, ¿para qué me está pasando esto a mí? Lógicamente, preguntarse para qué en un momento así no es sencillo. Y más cuando hemos podido pasar la vida en un porqué permanente. ¿Por qué me despiden del trabajo? ¿Por qué me he caído y me he roto un pie? ¿Por qué me pasó esto en la infancia? ¿Por qué? Si nosotros trabajamos nuestra conciencia, nuestros para qué, desde edades más tempranas, antes de exponernos al último momento de vida, es probable que podamos llegar a esta fase de búsqueda. Nadie nos va a quitar estas primeras fases. Somos humanos y se nos van a mover a todos, a no ser que algunos estemos iluminados y no pasemos por ellas, a todos se nos van a mover estas emociones. Porque estamos diseñados para sobrevivir, luchar por la vida. Somos seres humanos, somos mamíferos. Pero si hacemos un trabajo previo, es probable llegar a un para qué. Y la respuesta al para qué viene acompañado de un profundo trabajo de conciencia y espiritual. Y es cuando uno puede llegar a un equilibrio entre la ausencia material de su vida, del personaje que ha representado los años que ha vivido aquí, y la presencia espiritual. Lo que uno ha sido como personaje, como persona, y lo que uno sabe que en el fondo es. Y es una presencia espiritual observadora de su vida. No sé si me seguís. Yo sé que esto adquiere tinte muy profundo, pero me gusta explicarlo. Como yo decía, tenemos la suerte de que ahora, en el siglo XXI, ha habido un cambio muy grande en la perspectiva, desde el punto de vista científico, con respecto a todos estos fenómenos. Yo quiero señalar a Raymond Moody, un psiquiatra estadounidense, que en el año 1975 publicó un libro, hoy en día se sigue vendiendo, es un bestseller, está traducido a todos los idiomas del mundo, que es el libro Vida después de la vida. Y lo publicó porque fue uno de los pocos médicos de su época que se dedicó a escuchar a los pacientes cuando le contaban que habían tenido episodios de paradas cardiorrespiratorias o experiencias casi de muerte, y habían tenido experiencias impresionantes y muy vividas que les habían transformado para siempre, ¿no? Y publicó una serie de casos que le habían llegado a su consulta. Los casos que le llegaban eran casos donde estas personas se habían vivido con esa experiencia tan especial
en la sombra durante años y décadas. ¿Por miedo a qué? A ser juzgados, a ser considerados locos, hasta incluso medicados o ingresados en manicomios. Pero él los escuchó, los publicó, porque empezó a ver una serie de similitudes en todos los casos. En el año 2001, un cardiólogo holandés, Pim van Lommel, publicó el libro Consciencia más allá de la vida. Yo os los recomiendo, los dos libros, merece la pena leerlos. Pues vienen testimonios de ECMs y en ese libro lo que hay es un estudio detallado, riguroso, científico, de casos de personas que ingresaban en unidades coronarias porque estaban teniendo un infarto, ¿vale? O problemas cardíacos, tenían una parada cardiorrespiratoria que era reanimada en el momento y cuando salían del estado crítico a todos se les preguntaba: ¿recuerda algo de lo que ha pasado cuando estaba usted en parada cardiorrespiratoria? Si no lo preguntaba, los pacientes no lo contaban. Normal. La bata blanca impone. Y más una bata blanca que todo eso siempre lo hemos mirado por encima del hombro. ¿De acuerdo? De manera que cuando lo preguntaban, alrededor de un 20% de los pacientes decían que recordaban cosas. Y curiosamente, cuando se recogieron todos estos datos, los elementos que contaban eran los mismos que ya Raymond Moody había contado 25 años antes. Sí se sabe que no hay factores que predispongan para experiencias de este tipo. El que uno sea religioso, que ser hombre, ser mujer, estar casado, estar soltero, la profesión, su nivel educativo, da igual. Si se sabe que, por supuesto, nuestros condicionantes humanos y culturales nos pueden llevar a dar una cierta interpretación de lo que estamos viendo. Pero ni con esas, porque yo conozco a gente atea que cuando ha vuelto de una experiencia cercana a la muerte, dicen que se han encontrado con Jesús y lo identifican como una figura espiritual superior, de autoridad entre comillas, ¿vale? ¿Cuáles son los elementos de una experiencia cercana a la muerte? Lo primero